Sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros siempre es un privilegio contar con su fiel compañía. Todas nuestras ediciones están enfocadas en seguir sembrando en todos ustedes el amor y el conocimiento de la Constitución Dominicana. Hola, Tomás. Hola, Guillermo. Bienvenidos, amigos. Para mí resulta un honor llegar a tan distinguida teleaudiencia que cada semana nos acompaña. En esta entrega compartiremos nuestro contenido desde Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, donde se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en tal sentido se impartió la cátedra Hermanas Mirabal. Tomás, un programa cargado de actividades, los que conformaron los actos celebrados en los jardines de la Casa Museo Hermanas Mirabal, eventos de nuestras mártires, mujeres valientes, llenas de arrojo, las Mirabal o mariposas, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de diciembre de 1960. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra cada 25 de noviembre desde 1981 en conmemoración al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Eran 3 activistas políticas dominicanas. Iniciamos de inmediato con las palabras de bienvenida a cargo de Manolo Tavares Mirabal, quien preside la Fundación Hermanas Mirabal. Veamos. Me enorgullece darle la bienvenida en nombre de la Fundación Hermanas Mirabal y agradecerle por su presencia en este acto solemne con el que conmemoramos el 61 aniversario del brutal asesinato de las hermanas Mirabal y de Rufino de la Cruz. Hay afrentas que no podemos permitir que se olviden. Celebramos el poder encontrarnos una vez más con los sobrevivientes y con los compañeros y compañeras de lucha de las muchachas. Los conocemos desde nuestra niñez, pues año tras año, sin faltar nunca, como en peregrinación, acuden para renovar el compromiso de lucha por las libertades, los valores, los derechos y los sueños tronchados de su generación y a reiterar el compromiso de continuar trabajando y luchando desde las fundaciones patrióticas, así como de otras tantas instituciones de índole político y social, no solo en nuestro país, sino en gran parte de nuestro planeta. Son innumerables y de muy diversa naturaleza los homenajes para que en esta fecha recuerdan en lugares muy distintos de nuestro país la lucha y el martirologio de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Su decisión inquebrantable de abrazar los principios de justicia social, sus ansias de libertad, su amor por la democracia, inspiran a muchas mujeres y hombres a seguir trabajando incansablemente para convertir esos sueños en realizaciones y conquistas concretas para la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, de respeto e igualdad en derechos, sin ningún tipo de violencia. Quiero destacar que este año para nuestra fundación se trata de una conmemoración especial por la importancia de que en los actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer estemos precisamente acogiendo en este Jardín de la Patria una audiencia solemne del Tribunal Constitucional, acompañada además de la cátedra Hermanas Mirabal, dictada por la destacada historiadora dominicana Muquien Adriana Samben. Honorables magistrados y magistradas, la misión de esta casa museo es recordar sus vidas, celebrar sus vidas y contar la historia de nuestro país desde el compromiso que asumieron con valores que el Tribunal Constitucional defiende y está para defender.
los valores de la justicia, los valores del derecho, los valores de la democracia, los valores del Estado de Derecho, que no es otra cosa que un país que se rige por el imperio de la ley. En este mausoleo, que forma parte del Panteón Nacional, reposan los restos de un héroe y 3 heroínas nacionales que fueron víctimas de crímenes de Estado, a cuyos asesinos la justicia y las instituciones oficiales de nuestro país han protegido con un manto de absoluta impunidad. Eso no puede olvidarse nunca. No podemos mentirnos ni mentirle al pueblo que los recuerda, los admira y los honra. Dos de esos 4 patriotas, Minerva y Manolo, fueron abogados como ustedes. Así que me parece pertinente contarles los temas que ambos, en medio de los peores momentos de esa horrenda dictadura, escogieron para desarrollar en sus tesis de graduación para obtener el título de doctores en Derecho. En varias cartas escritas entre el 1954 y el 55 por Manolo Tavares a su novia de entonces, Minerva Mirabal, discuten sobre los aspectos de la tesis que está escribiendo. En su tesis, que tituló Justicia y Castigo, consideraciones sobre la evolución histórica de los sistemas penales, y en una decisión que mi hermana Minú califica como provocadora, Manolo escogió defender los derechos inalienables de las personas privadas de libertad, que aún presos nunca pierden sus derechos humanos. Paradójicamente, él terminó siendo en 1960 quizás el prisionero más torturado por la tiranía, quien sufrió más en carne propia los horrores cometidos en aquellas mazmorras. Por otro lado, también en un gesto máximo de provocación para una tiranía, la tesis de grado de Minerva fue el principio de irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana. Como sabemos, la ley solo tiene vigencia en una democracia, en un Estado de Derecho. Insisto en que ella se atrevió a escoger ese tema en un país donde las leyes solo existían en el papel, no tenían ningún valor. Eso estamos conmemorando hoy en esta audiencia solemne. No debemos ni podemos olvidarlo. Finalmente, quiero compartir con ustedes y con quienes virtualmente siguen este acto que nuestra fundación, desde esta Casa Museo Hermanas Mirabal, además de recordar la historia, contándola diariamente a los miles de estudiantes dominicanos que nos visitan cada año, lleva a cabo la labor de mantener vivos esos valores, trabajando en la cogestión de la Escuela Hermanas Mirabal de Ojo de Agua, donde se alfabetizaron las Hermanas Mirabal, desde la cual desde pequeños empezamos a formar a los niños para que se preparen, para que trabajen por su país desde la ciencia, desde las artes y desde la profesión que sea, pero siempre apegados a esos principios que llevaron al sacrificio a las Hermanas Mirabal y Manolo Tavares, cuyos restos están ahí, al lado nuestro, y que estamos homenajeando hoy en esta audiencia solemne del Tribunal Constitucional. En esos y otros proyectos trabajamos de la mano con instituciones como el Ministerio de Educación
o la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, con la que hemos firmado acuerdos de cooperación para recuperar, actualizar y poner al servicio de nuestro país y de nuestra región la Biblioteca Doctora Minerva Mirabal. Igualmente, trabajamos mano a mano con la gran mayoría de las instituciones locales de la provincia, con las que hacemos causa común en el trabajo a favor de lo bien hecho, de los derechos, de la igualdad entre todos y todas, de la erradicación de la violencia hacia las mujeres a través del ejercicio de una ciudadanía comprometida en demandar sus derechos y de cumplir con sus deberes. La mejor manera de honrar a nuestros héroes y heroínas es reiterar nuestro compromiso de mantener vivas las causas que abrazaron Patria, Minerva y María Teresa, Manolo y miles de dominicanos y dominicanas que entregaron sus vidas enamorados del puro ideal de una mejor República Dominicana. Muchas gracias. Continuamos en esta edición especial conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Cátedras Hermanas Mirabal. Tomás, y de inmediato pasamos con las palabras centrales de este acto a cargo del juez presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Rey Guevara. Cabe resaltar que en la audiencia se le dio lectura a la resolución del Tribunal Constitucional en honor al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde cada juez dio lectura a un párrafo de la misma. Que lo disfruten. El día 20 de enero del presente año se publicó la resolución 00221, mediante la cual el Pleno del Tribunal Constitucional instituyó 3 cátedras magistrales. Cátedra Juan Pablo Duarte, Democracia Constitucional. Cátedra Doctor Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial. Y Cátedra Magistral Hermanas Mirabal. Esta última fue propuesta por la magistrada Ana Isabel Bonilla con el respaldo de nuestra Comisión de Igualdad de Género. En la motivación se señala, cito, el Tribunal Constitucional reconoce la igualdad de derechos de la mujer, de aquellas consagradas por la historia como heroínas, las que permanecen anónimas y olvidadas, y en homenaje a todas las mujeres del mundo que cada día con sus aportes y sacrificios demuestran que deben ser reconocidas como sujetos de los derechos consagrados en la Constitución en un marco de plena igualdad con el hombre. Es por todo lo anterior que en honor a la mujer se instituye la Cátedra Magistral del Tribunal Constitucional Hermanas Mirabal, foro de expresión y discusión de temas que interesan a la comunidad jurídica, intelectual y de género, con la intención de promover los valores de una cultura de paz, igualdad y progreso en aras de la consolidación del Estado social y democrático de derecho. El punto esencial de la consagración del 25 de noviembre de cada año como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue la propuesta de la doctora Cristina Aguiar, embajadora jefa de la Misión Dominicana ante las Naciones Unidas, como un mensaje a la comunidad internacional para tratar de detener ese flagelo que ha cobrado tantas víctimas en el mundo. Hoy, por primera vez, se dictará esta cátedra magistral a cargo de una reconocida maestra, intelectual e historiadora, Muquien Adriana Sambén. Esta actividad ha sido motorizada por la Unidad de Igualdad de Género que coordina la magistrada Alba Luisa Ver Marcos, y ha recibido el apoyo entusiasta de la comunidad de Salcedo y de todos los servidores constitucionales.
es el momento de resaltar la honradora presencia de la excelentísima señora Raquel Arbaje de Abinader, primera dama de la República. La misma constituye un estímulo gratificante para la familia constitucional y la dominicanidad toda. Habida cuenta de su liderazgo, sensibilidad humana y compromiso con una efectiva igualdad de género, constitucionalmente establecida, enraizada en el respeto a la dignidad humana. Pese a la brevedad de mi intervención, permítanme dar un testimonio. La transmisión por radio del juicio en el año de 1962 a los asesinos de las hermanas Mirabal fue la razón directa de mi decisión de estudiar Derecho en la universidad. Me impactaron las intervenciones de la parte civil. Recuerdo principalmente los abogados Francisco Carvajal Martínez y Miguel Arcángel Vázquez Fernández, el fiscal Rafael Valera Benítez y la impecable conducción de las audiencias por el magistrado Osvaldo B. Soto, juez de la Cámara Penal de Jurisdicción Nacional. Pasado el tiempo, en las revistas Rumbo, sección Dossier Secreto, del 30 de diciembre de 1996, año 3, página 18, a la pregunta, mi personaje favorito, de puño y letra, escribí, respondiendo, Duarte, Duvergé y Minerva Mirabal. De igual manera, en ocasión del 60 aniversario del martirologio de las hermanas Mirabal, escribí y publiqué en un mensaje del presidente del tribunal lo siguiente: las mariposas son las mensajeras de la primavera. Con ellas llegan las flores, un tiempo que invita a admirar la naturaleza y las bondades del clima refrescan el espíritu. Hace hoy 60 años se fueron nuestras mariposas, Minerva, Patria y María Teresa, las tres hermanas Mirabal. Esas mariposas heroínas también nos trajeron la primavera de la democracia luego del ajusticiamiento del tirano Trujillo. Sus colores patrióticos y su perfume de inmortalidad iluminan y perfuman el otoño y las demás estaciones de la ruta eterna del pueblo dominicano. Cada año llegarán las mariposas y el sentimiento de lucha, de igualdad entre mujeres y hombres y de no violencia contra la mujer. Aletearán como un símbolo de un camino de libertad, democracia y justicia social. Termino mi propia cita. Como primicia anuncio que propondré al Pleno del Tribunal Constitucional que el próximo año en la colección Clásicos de Derecho Constitucional sea publicada la tesis doctoral de Minerva Mirabal sobre el principio de irretroactividad de las leyes y la jurisprudencia dominicana y que su prólogo sea escrito por la doctora Milagros Ortiz Bosch, su compañera de estudios. El pueblo dominicano tendrá una deuda permanente con las hermanas Mirabal y aquellas dominicanas que como Fe Ortega, Acela Morel, Tomasina Cabral, Dulce Tejada, María Mercedes Rodríguez Vázquez y Miriam González sufrieron un tipo de violencia peor que la tradicional, la violencia del poder político tiránico. Dieron lo mejor de sí por la libertad y por la democracia de las pasadas, presentes y futuras generaciones. Toda la sangre derramada por años
por tantas heroínas silentes, ha servido, en fin, para hacer crecer entre nosotros y nosotras un anhelo inconmensurable de llevar esta lucha a todos los espacios de discusión, a todos los lugares de trabajo, a todos los centros de entretenimiento, a cada parque, a cada rincón del país y del mundo. No podemos desmayar en nuestros esfuerzos. Debemos seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que en un futuro cercano alcancemos una verdadera democracia constitucional a través de la igualdad de género. Hoy, la patria y el Tribunal Constitucional reconocen su legado eterno. Aquí, en Ojo de Agua, en el museo que preserva su historia y que con tanta devoción cuidó doña Bélgica Adela Mirabal, doña Dedé, templo de dignidad y de entrega familiar, aquella que expresó, cito, quedé viva para contarles la historia. Termino la cita. Las Mirabal, nacidas en esta media isla del Caribe, por la bendición de Dios, se han convertido en un símbolo mundial de la abnegación, de la entrega, del patriotismo, de la determinación, del coraje y de la valentía de la mujer. En mi querido pueblo de Samaná, por las raíces familiares, se celebra el Día de Acción de Gracias. En otros pueblos del mundo y en determinadas comunidades religiosas. Yo digo hoy, porque he recibido en mi familia la celebración de ese reconocimiento al Señor por todo lo que nos ha brindado, que hoy es día para dar gracias al Señor de haberle dado a este pueblo y a la mujer del mundo, a las hermanas Mirabal, Lora Minerva, a Patria y a María Teresa. Muchas gracias. Es tiempo de dar inicio a la cátedra Hermanas Mirabal a cargo de la doctora Muquien Adriana Sangbén, historiadora, ensayista, analista, politóloga y educadora dominicana. Disfrutémosla. En este espacio magnífico, donde las hermanas Mirabal y toda la familia vivió alegrías, tristezas, desesperanzas y tragedias, en este entorno maravillosamente cuidado, en el corazón de un jardín hermosamente creado por las manos amorosas de nuestra cuarta mariposa, mi querida Dedé, se inaugura esta cátedra y yo me siento feliz y orgullosa de haber sido escogida para inaugurarla. Gracias, gracias de corazón por esta gran distinción. Gracias. Para esta mañana me permití escribir una carta a estas tres mujeres mártires, a estas tres mujeres madres, a estas tres mujeres esposas, comprometidas también con la transformación de su herencia histórica, para preguntarles y para contarles a ellas tres lo que ha pasado en nuestro país y en el mundo después de sus dolorosas partidas hace ya 61 años. Preguntarles también mil cosas y comunicarles mis grandes inquietudes. ¿Qué me dirían? Me pregunté. ¿Qué pensarían ellas en este mundo de hoy? Queridas hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, les escribo esta carta sabiendo que quizás no llegue a sus manos. El correo entre la tierra y el cielo a veces tiene sus limitaciones. Solo espero que estén bien acompañadas de sus padres, de algunos de sus sobrinos, de sus esposos y especialmente de Dedé, que llegó a visitarla más tarde y les habrá contado de los pormenores de los hijos que cuidó como suyos. Era muy niña cuando el tirano les arrebató cobardemente sus vidas
y orquestó una caricatura, una parodia de accidente que nadie creyó, pero que todo el mundo cayó por miedo a represalias. No sé si Dedé les contó que las Mirabal ahora se han convertido en mito, pero tal vez mi querida Cuarta Mariposa también les dijo que los años posteriores a sus muertes, solo los fieles amigos se quedaron al lado de la familia, y especialmente de ella y doña Chea, su madre, que por el dolor no volvió a sonreír ni a abrir jamás la puerta del frente del hogar en señal de duelo eterno. Los primeros 20 años de su partida fueron duros para la familia. El estigma fue el signo y la lucha de las dos mujeres que se ocuparon de la prole de 9 hijos era no sembrar el rencor en los corazones de esos niños que se criaron bajo la mirada acusadora e inquisidora de muchos aduladores del régimen de Trujillo y, ¿por qué no? Hay que decirlo, durante los 12 años de Balaguer, que fue el presidente títere al momento de la comedia de mal gusto que llamaron accidente. Ahora que les escribo esta carta, recordé un poema hermoso que escribió la poetisa, nuestra Carmen Natalia. La tituló Oda heroica a las hermanas Mirabal, en la que destaca la crueldad del asesinato y reivindica la necesidad de que nosotras, las mujeres que llegamos más tarde a la historia, las coloquemos como nuestro norte, nuestra inspiración, pero sobre todo que nos dediquemos a preservar sus memorias. Abogaba la poetisa en sus versos que la vida comprometida de ustedes tres era la lucha titánica en contra de la dictadura y sobre todo la lucha por la libertad. Ustedes tres se arriesgaron, olvidaron su confort de jóvenes acomodadas, sacrificaron sus familias, incluyendo sus hijos, y decidieron luchar con ahínco para destruir ese monstruo de monstruo que era Trujillo. Vamos al poema de Carmen Natalia. No hubo blancura igual a su blancura, nardo, azucena, lirio, magnolia de su carne. Carne hecha para el beso, fue pasto de las balas. Las Mirabal cayeron bajo el plomo cobarde. No hubo dulzura igual a su dulzura. Los ríos se crecieron para llorar por ellas. Palomas en el pecho florecido en claveles. Las Mirabal cayeron de cara a las estrellas. Ayudadme a subirlas al pedestal de piedra, donde graba la historia los nombres de sus mártires. Ayudadme a decir qué cosa grande hicieron estas mujeres cíclopes, estas mujeres ángeles. Allí donde más hondo fue el dolor de los hombres y más honda la herida sangrante de la tierra, donde fue más profundo el surco de las lágrimas y más amargo el llanto, allí bajaron ellas. Esto es un fragmento porque el poema es muy largo. Solamente voy a leer una última parte. El ojo de la bestia le siguió la pisada, ojo y plomo a la espalda, como hacen los cobardes. La tierra abrió los brazos para ceñir sus cuerpos. Las Mirabal cayeron taladas como árboles. Fin del poema. Estoy consciente, queridas y siempre recordadas hermanas, que ustedes no fueron las primeras, pues desde el inicio de los tiempos, las mujeres han luchado con todas las fuerzas de sus corazones y sus voluntades para resurgir de las cenizas del olvido y la exclusión como dignas ave fénix. Decía el historiador argentino Luis Vitale en su obra La mitad invisible de la historia, que la narración histórica de todos los tiempos ha sido injusta con nosotras las mujeres, pues hemos sido borradas del relato, hemos sido mujeres sin rostro, de fisonomía desdibujada por el tiempo, virtualmente sepultadas en la historia, y hoy más que nunca se expone rescatarnos mejor dicho. Yo les pregunto, ¿quién no conoce los aportes del barón de Montesquieu a la concepción moderna del Estado al añadir al modelo lockeano el poder judicial? ¿Pero han oído alguno de ustedes hablar, o al pocos, de Olympia de Gouges? Es posible que no.
Pocos sabemos que ella fue la primera que redactó, defendió y propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer en 1789. Ella se decía: ¿quién le ha dado al hombre el privilegio de oprimir mi sexo? Pretende ganar ahora sus derechos en la revolución, pero nada para nosotras. El ejercicio de los derechos de la mujer no tiene límites que la tiranía perpetua que el hombre ha ejercido. Estos límites deben ser reformados por las leyes de la naturaleza y las leyes de la razón. Fin de la cita. Estoy segura que Minerva, que era una ávida lectora, conocía las posiciones teóricas del gran Rousseau. Pero estoy también segura que quizás no sabía, porque en mi caso lo aprendí escribiendo esta carta, que las ideas de este enciclopedista fueron duramente criticadas por Mary de Wollstonecraft. Ella señalaba, con la misma pasión como lo hacían las Miraval, que Rousseau con sus posiciones reforzaba el condicionamiento cultural de la mujer, y decía esta gran dama que la mujer, cito, no tiene tiempo para pensar porque tiene que remontar dificultades inherentes a su sexo, lo que requiere poderes casi sobrehumanos. Fin de la cita. A ustedes les ocurrió que el tirano quiso borrarlas del horizonte, eliminarlas de la faz de la tierra. Lo hizo físicamente, abatieron sus cuerpos, pero se convirtieron en mariposas, escribiendo con sangre y sacrificio sus nombres en nuestra historia, trascendiendo el estrecho marco de nuestro pequeño país de 48.000 kilómetros cuadrados para ser referentes universales, símbolos de lucha y redención en el camino tortuoso que todavía vivimos las mujeres para que nos reconozcan en la vida y en la historia. Les cuento que a pesar de que han transcurrido 61 años de sus conversiones en mito, en símbolos inspiradores, no hemos avanzado lo suficiente. Queda todavía mucho camino que recorrer. En el lejano oriente, que se ha caracterizado por el sometimiento ancestral, en el que las mujeres solo podían ser vistas como fuente de fecundidad y su vida estaba asignada a una sola palabra: obedecer, obedecer al marido, obedecer a sus hijos y sobre todo a la suegra. Y algunas de ellas, gracias al esfuerzo de mujeres mitos como ustedes tres, han podido romper cadenas y poco a poco han ido ganando espacio social y político. Me refiero a China, Japón y el lejano oriente. Pero prevalece todavía la cultura milenaria de exclusión y obediencia ciega. Sé que en la época de ustedes no tenían la situación de las mujeres y no la conocían al otro lado del mundo. Eso no estaba en sus horizontes. Sus días se centraron en la búsqueda de la libertad y ni siquiera en la lucha de las mujeres per se. Era el desafío de su tiempo, luchar por la libertad. ¿Pueden creer, queridas hermanas Mirabal, que la mujer en el Medio Oriente, respetando la cultura y sus creencias, todavía en el siglo XXI, sigue siendo un objeto del deseo de su esposo, quien tiene derecho a tener varias esposas? Aún más, en Afganistán de hoy, los talibanes han vuelto a exigir el burka, han sacado a las niñas de las escuelas y han impuesto la segregación como si las mujeres contamináramos el ambiente. En agosto de este año, en el 2021, Amnistía Internacional afirmaba, cito, en solo 5 semanas desde que asumieron el control de Afganistán, los talibanes han demostrado claramente que no están dispuestos realmente a proteger los derechos humanos. Hemos presenciado ya una oleada de violaciones, desde ataques de represalias y restricciones a las mujeres, a la represión de las protestas, los medios de comunicación y, por supuesto, la sociedad civil. Fin de la cita. Como decía Khadija Amin, una periodista y refugiada afgana de 28 años que tuvo la suerte de llegar a España, en una entrevista afirmada, el problema mío no es solo ser afgana, sino sobre todo ser mujer. Fin de la cita. ¿Creen posible, querida hermana Mirabal, que en Medio Oriente
una niña se haya hecho famosa porque simplemente quería estudiar. Siendo una adolescente pakistaní de apenas 15 años en 1997, Malala Yousafzai fue conocida en todo el mundo. Su clamor, estudiar. Su historia es desgarradora. Cuando era niña, los talibanes ocuparon la zona donde vivía con su familia y decidieron imponer sus ideas radicales y cambiar las leyes, demostrando una gran valentía. Comenzó a escribir un blog por la famosísima BBC bajo el seudónimo de Gul Mackay. En él expresaba sus sentimientos y contaba las experiencias que estaba viviendo durante todo ese tiempo de terror, brutalidad y recorte de libertades. De esta manera tan personal, denunciaba la horrible situación que había en Pakistán. Su heroísmo le hizo merecedora del Premio Nobel de la Paz en el año 2014. Su discurso es un grito de dolor, pero también de esperanza. Cito: queridos hermanas y hermanas, llevo el nombre de la maravillosa Juana de Arco. La palabra Malala significa inmersa en la pena. Triste, pero para darle cierta alegría, mi abuelo siempre me llamaba Malala, la joven más feliz del mundo. Cuando tenía 10 años, Swat, que era un precioso lugar turístico, se convirtió de repente en un nido terrorista. Más de 400 escuelas fueron destruidas, se prohibió que las niñas fueran a las escuelas, las mujeres recibían palizas, se mataban a personas inocentes. Y todos sufrimos y nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadillas. La educación pasó a ser un derecho, de ser un derecho a ser un delito. Al cambiar de repente mi mundo, también cambiaron mis prioridades. Tenía dos opciones. Una era callarme y esperar que me matasen. La otra era hablar alto y que me matasen también. Elegí la segunda opción, decidí hablar alto. Los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigos el 9 de octubre del 2012, pero sus balas no pudieron vencernos. Sobrevivimos. Fin de la cita. Saben, queridas hermanas, que en Occidente la situación de la mujer, que no es tan dramática como el Oriente, hemos avanzado poco. Prevalecen todavía en la cultura los rasgos machistas que tanto hemos denunciado. Como escribió la escritora y activista española Ana Noguera en el año 2017, y cito: se decía que el siglo XXI sería el siglo de la igualdad, donde las mujeres ya no tuvieran necesidad de reivindicar la igualdad de derechos y el respeto a su condición de ser humano. Pero, lamentablemente, los datos nos demuestran que los valores dominantes del patriarcado, el absurdo mantenimiento de la desigualdad injustificable y el silencio cómplice ante la violencia de género se mantiene e incluso proliferan en toda suerte de etnias, sociedades y territorios, convirtiendo las agresiones en una asignatura pendiente. Es innegable que las mujeres han avanzado muchísimo gracias a los movimientos, a las reivindicaciones y a las políticas progresistas que se han ido modificando en nuestra cultura social. Pero también es cierto que las mujeres disfrutan de una igualdad por decreto que no ha penetrado todavía, modificando la cultura patriarcal, porque se siguen reproduciendo los prejuicios. Además, siguen existiendo diferencias entre las mujeres de Occidente con las mujeres de otros lugares del planeta, como es el caso de África o de Asia. Hay una realidad y es la feminización de la pobreza. Se produce por la mayor incidencia de la crisis económica sobre las mujeres. Los recortes al estado de bienestar que devuelven a la mujer al ámbito privado para ejercer con las obligaciones y cuidado y sobre la población más vulnerable como niños y dependientes son un garante de esa situación de feminización de la pobreza. O sea, que la situación económica no ha hecho más que feminizar la pobreza en todo el mundo. En definitiva, la discriminación de la mujer, la ausencia de igualdad en la práctica,
suponen un flagrante incumplimiento de los derechos humanos, algo así que se vislumbra con claridad en cualquier acepción menos sorprendente en lo relativo a la mujer, que sigue siendo una asignatura pendiente. Fin de la cita. Se preguntarán, queridas hermanas Minerva, Patria y María Teresa, ¿qué ha pasado en América Latina y el Caribe? ¿Hemos avanzado? ¿Estamos todavía igual que en sus tiempos? La respuesta es no, pero sí. ¿Una contradicción? No, una dolorosa realidad. Un informe publicado por una ONG internacional sobre la situación de las mujeres post-COVID da cuenta que la pandemia ha incidido negativamente en la situación de la mujer y que la violencia ha aumentado significativamente. Y cito, el impacto del COVID en América Latina y el Caribe señala cómo las condiciones socioeconómicas previas de los pueblos indígenas que agravan las consecuencias de esta pandemia. En un año en el que la limitación de la movilidad causada por los confinamientos decretados en muchos países para hacer frente a la pandemia, los datos emergentes indican que el impacto del COVID-19 en la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe se está intensificando durante la pandemia. O sea que hemos tenido un reverso con el tema de la pandemia. En el tema del ejercicio del poder y en la toma de decisiones, la participación de las mujeres sigue siendo limitada. En el ámbito parlamentario, en la región, la presencia de mujeres se dobló entre 2002 y 2019 con un incremento de 15 a 31%, pero sigue siendo minoría. Vamos entonces a ver qué pasó y qué pasó en esta tierra dominicana que tanto amaron y lucharon las hermanas Mirabal. Les cuento que nuestra situación no es tan distinta como lo que acabo de mencionar, pues según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la República Dominicana es el país con las mayores brechas de género en materia de pobreza, tanto en la tasa de pobreza como en la tasa de indigencia. O sea, no solamente pobreza, sino de indigencia, son mujeres las que predominan. Pero hay luz de esperanza. Este mismo informe dice que a nivel del sistema educativo, las mujeres hemos ido avanzando. Entre 2008 y 2015, la población femenina de mayor de 15 años o más pasó de tener una escolaridad de 8.4 años a 9.1, una tasa superior al promedio en América Latina y el Caribe. Eso es algo bueno, cuyo promedio era de 7.2%. O sea que nosotros en esa parte estamos mejor. A nivel político, sin embargo, queridas hermanas, hemos avanzado a paso de tortuga. Los resultados de las elecciones del año 2020 evidencian cierto avance, pero, y cito, los datos muestran una diferencia de 27.78 datos porcentuales entre el total de cargos ganados por mujeres y los ganados por hombres. Es importante notar, y subrayo, que en el caso de las mujeres, 805 de ellas, es decir, 55.2, resultaron electas para sus posiciones secundarias o de suplencia. ¿Ok? Mientras que en los cargos titulares estaban prevaleciendo, por supuesto, los hombres. Les digo más. Aunque estuve de acuerdo en su momento, queridas hermanas, con el sistema de cuota y lo defendí públicamente, hoy cuestiono mi propia defensa. Y me pregunto, ¿tenemos que ganarle el espacio como un regalo que nos dan las leyes y los hombres? ¿Por qué no establecer entonces una cuota para los hombres, que son los dueños del poder político? Reconozco que el país ha avanzado con el sistema de cuota. Primero fue de 25%, más tarde llegamos a un 30%, un 33% en el año 2000. Y gracias a esto, en las últimas elecciones, por ejemplo, en la Cámara, aumentamos un poquito en la Cámara de Diputados a un 24.72. Me duele, sin embargo, hermanas Mito,
hermanas símbolos, que tengamos que apelar a las cuotas para que nos permitan ejercer nuestros derechos. ¿No incentiva esta ley la exclusión y la preeminencia del machismo? Una pregunta. Queda mucho camino por recorrer en nuestro país. Todavía la violencia doméstica no solo persiste, sino que ha aumentado. Solo en el año 2017, el número de feminicidios y homicidios aumentó 25.15% con respecto al año 2016. Y en la pandemia, las consecuencias, como sucedió en el resto del continente, fue funesto. Según el Fondo de Población de Naciones Unidas, UFPA, en República Dominicana, 150 mujeres y 251 niñas, niñas menores de 13 años se vieron obligados a acudir a casas de acogida solamente entre marzo a mayo del 2020 por la violencia intrafamiliar. Después de este largo recuento, quiero aprovechar la oportunidad de esta misiva para expresarles, queridas hermanas, algunas dudas y cuestionamientos que me roban la tranquilidad. Y le planteo con estas preguntas a ustedes también. ¿Creen ustedes que yo como mujer debo defender la causa de las mujeres por encima de sus planteamientos, de sus ideas y de sus ideologías? ¿Creen que debemos unirnos solo porque tenemos común el género y el aparato sexual? ¿Tengo que defender a las chapeadoras, por ejemplo? ¿O a las que se venden su cuerpo para ganar posiciones? Saben ustedes, queridas hermanas, que yo soy historiadora. Y en mi tarea de visibilizar a las mujeres, tengo el deber de resaltar el aporte de las mujeres en la historia, pero tengo que hacerlo aunque hayan sido significantes por el simple hecho de ser mujeres. O, por ejemplo, crear mitos apologéticos. En mi función de escritora e historiadora, debo resaltar, mejor dicho, venerar el papel de las mujeres en su accionar político, aunque hayan vendido sus principios y sus ideales. Visibilizar no es hacer apologías adulatorias y totalmente acríticas. ¿Qué piensan, queridas hermanas, de continuar con la vieja práctica de la historia tradicional en que se enarbola la dicotomía histórica de los malos y los buenos como un juicio político, más en el que se defiende o acusa se acusa de acuerdo con los intereses? ¿Creen ustedes, queridas hermanas, que por el simple hecho de ser mujer y enarbolar la bandera que esta condición nos otorga, eso me da una potente de corso para no ser condenada por el juicio de la historia? ¿Debo apoyar a aquellas mujeres que venden su cuerpo para alcanzar posiciones políticas? ¿Creen ustedes, queridas hermanas, que debo apoyar a una expresidenta de Panamá, que fue uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia panameña? ¿O a la política argentina, expresidenta, esposa de otro expresidente, que además de corrupta, utilizaba la política clientelar? Tengo muchas más inquietudes. Son tantas las preguntas que las voy a abrumar en ese descanso celestial, pero se las comunico porque estoy inquieta. Desde hace mucho tiempo he asumido con honrosa pasión y he apoyado a visibilizar a los rostros de las mujeres. ¿Pero qué me inquieta? Me inquieta que por visibilizar a las mujeres nos convertamos en apologéticas, nos convirtamos en discursos acríticos, solamente por enaltecer. Y solo voy a dar un ejemplo. Ninguna de nosotros podemos negar nuestra inmensa gratitud a Abigail Mejía. Gracias a ella, las dominicanas podemos ejercer el derecho al voto desde hace casi 80 años. Primero que en muchos países de América Latina. Y yo soy feliz
de tener derecho a mi valioso pedacito de soberanía. Sin embargo, nadie puede negar que después de esa heroica hazaña, ella se sumó al régimen de Trujillo, participando activamente en la estructura de poder. Si buscamos en las biografías que se hacen en las redes, podemos constatar que esta parte se obvia, porque la hemos convertido en un mito y hemos convertido su biografía en una apología. Soy historiadora, queridas hermanas, y en esta dimensión de mi existencia debo analizar y presentar los hechos como ocurrieron, intentando ser lo más objetiva posible y mostrando todas las perspectivas. Nosotros, los historiadores, hacemos un retrato hablado de los sucesos y de los personajes que intervinieron. Como dice Benedetto Croce, somos producto del pasado y vivimos inmersos en el pasado que nos apremia en todo y siempre. ¿Cómo movernos hacia una nueva vida? ¿Cómo crear una nueva acción sin salir del pasado y sin meternos en él? ¿Y cómo subirnos al pasado si los llamamos dentro y él está en nosotros? Lo importante es que tenemos que transfigurar y transformar esa herencia histórica. Así pues, queridas hermanas, pienso que como historiadora tengo el deber de presentar los hechos como fueron, aunque me duela como mujer. Escribir la historia es una gran responsabilidad. Se impone la mayor objetividad posible, reconocer que los personajes, sean hombres o sean mujeres, son seres de su tiempo que vivieron sus dramas y sus propias circunstancias. Queridas hermanas, creo que me entiendo cuando afirma que como mujer y ciudadana tengo clara mi tarea. Luchar por nuestros derechos aquí y en el resto del mundo, exigir que nuestra voz sea escuchada y demandar que nuestro sexo no sea una limitante, sino una oportunidad. Comparten la idea de que como mujer de estos tiempos tengo el derecho y el deber de apoyar a las jóvenes generaciones para que tomen esta antorcha. Respaldan esta posición cuando les digo que debemos de ayudar a las jóvenes a elevar su voz y animarlas en sus luchas cotidianas. Finalizo esta misiva, queridas y admiradas hermanas, Patria, Minerva y María Teresa, con el final del discurso de Malala cuando recibió el premio Nobel. Pues estas palabras constituyen el himno, el credo para continuar con nuestra lucha en este tiempo. Que sea la última vez que una niña, pese a su niñez, pase su niñez en una fábrica. Que sea la última vez que una niña se vea forzada a un matrimonio temprano. Que sea la última vez que una niña inocente o un niño inocente pierda la vida en una guerra. Que sea la última vez que en un aula se quede vacía. Que sea la última vez que se le diga a una niña que la educación es un delito y no un derecho. Que sea la última vez que un niño o una niña se quede fuera de la escuela. Que empecemos este final, que se termine, decía Malala, con nosotros y que construyamos un futuro mejor aquí y ahora. Fin de la cita. Adiós, mejor dicho, hasta luego, hermanas. Gracias por su valentía, por su arrojo, por ese arrojo tan fuerte que mostraron en sus cortas vidas. No tuvieron como yo el privilegio de la maduritud y por eso tengo que estar eternamente agradecida. Gracias a ustedes puedo decir todo lo que pienso en esta mañana de hoy. Muchas gracias. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta edición especial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias por su sintonía. Los dejamos con el canto a las hermanas Mirabal, Sé de un lugar, a cargo de las artistas Ángela Carrasco y Laia Índica. Hasta la próxima. Sé de un lugar azul donde ellas son maestras, sé de un lugar feliz
siempre. Sé de un lugar por ti, donde hablan sus promesas, dueñas de la verdad. Cantan con su voz, ahogando que ayer vivieron penas y dolor sin piedad, buscando paz y descansar. Ellas son las poetisas del dolor, las mujeres que pedían libertad. Son las hijas del ayer que alguien mató, las brujas sabias que el amor quemó. Sé de un lugar azul donde ellas son maestras, madres de la bondad. Callan con su voz, ahogando que ayer vivieron guerras sin perdón y sin piedad, buscando paz y descansar. Ellas son las poetisas del dolor, las mujeres que pedían libertad. Son las hijas del ayer que alguien mató, las brujas sabias que el amor quemó. Hijas del ayer que alguien mató, las brujas sabias el amor llegó, las brujas sabias que el amor quemó.